Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Fernando Pillemuenos Cuen. En este momento pues vamos a hacer un video haciendo una explicación pues como un poco breve de lo que consiste la revolución 4.0 y su afectación y su relación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Bien, en primera medida, cuando hablamos de revolución, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo novedoso, ¿no? Algo que trasciende, que marca en la vida cotidiana de los seres humanos. Y cuando hablamos de industrial, pues hacemos ese foco, ese espacio donde se manifiesta esa revolución. Entonces, la revolución industrial, pues como se ve, no es la novedad en la industria, por decirlo así. Y en este momento, pues hablamos de revolución 4.0. Cuando hablamos de 4.0 significa que anteriormente han venido otras revoluciones industriales, pues por supuesto. Bien, para hacer un poco de historia, pues lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, la primera revolución industrial, pues consistió en la aparición de una máquina de vapor, ¿no? Que en esos momentos estaba, era todo lo que se hacía era manual, todas las personas trabajaban y los productos que hacían lo hacían de una manera manual, pero al ver la necesidad de las empresas para aumentar su productividad, pues se vieron en la necesidad de que conseguir algo que lo hiciera más práctico y más ágil y con menos costo. Entonces ahí es donde aparecen las máquinas de vapor. Sin embargo, pues eso generó pues muchas problemáticas, entre ellas pues la desaparición de muchos empleos, muchas personas se quedaron sin trabajo pues por el reemplazo de sus actividades por una máquina, y las que continuaban pues seguían en un exceso laboral como tal. Habían núcleos familiares que, por ejemplo, trabajaban 12, 15, 16 horas para poder subsistir en ese momento. Y era lo que se hacía en las grandes ciudades, que como ya el campo dejó de ser una fuente primordial, pues se pasa a la ciudad y pues en este caso pues para poder sobrevivir había que pues trabajar en exceso para obtener así mismos recursos para poder sobrevivir. Esa era la primera, lo más destacable es la aparición de la máquina de vapor. Se pasa de una fuerza como tal bruta a ser una fuerza mecánica. Posteriormente tenemos la segunda revolución industrial que muchos investigadores la denominan la aparición de la electricidad. Eso pues ayudaba un poco a la mecánica, ya se utiliza la electricidad para muchas labores. Esto genera otras consecuencias, que muchas labores de trabajadores iban a ser reemplazadas eh, como tal. Pero lo que más se destaca es que con la aparición de la electricidad, lo que se buscaba era seguir explotando la fuerza laboral como tal de los trabajadores que pudieran seguir desempeñando sus labores, porque ya, por ejemplo, las actividades que no podían hacer en horario nocturno se obliga, o sea, se veían en la necesidad de seguirlas haciendo. Y eso, pues, como vuelvo y resalto, era para poder sobrevivir en ese momento, porque no había una regulación específica como tal que limitara ese abuso, porque eso era un abuso. Bien, cabe decir que la trascendencia de de una revolución a otra era aproximadamente un siglo. Posteriormente encontramos la tercera revolución industrial, que es donde hacemos énfasis en las TICs, lo que comúnmente denominamos tecnologías de información y de la comunicación. Entre esos, por ejemplo, lo más destacable es la aparición del Internet. La aparición del Internet como tal para conectar al mundo y pues de alguna manera volver a reemplazar unas actividades que venían desempeñando unas personas pero que se hacen de otra manera. Por ejemplo, una persona que entregaba un correo físico, que el mensajero o el cartero que anteriormente se denominaba, pues su actividad fue reemplazada por la aparición del eh, correo electrónico que era más rápido, más ágil y sin necesidad de un intermediario. eh, lo único que había era tener conectividad a internet. Aquí en esta revolución, en la tercera revolución, también se habla un poco de digitalización, pero unos investigadores dicen que la digitalización es la continuación de la tercera revolución, porque como tal aparecen las TICs, pero ellas no se implementan adecuadamente.
simplemente se hacen de manera general, más no en profundidad como era la intención en ese momento cuando surgió esa revolución. Otros dicen que no, que eso no tiene nada que ver y por eso denominan la cuarta revolución. Lo que sí es cierto es que la cuarta revolución es una convergencia, una unión, una aparición de múltiples tecnologías que comúnmente se denominan de punta, o sea, lo último novedoso. Que la característica de esto, o no de esto, de todas las revoluciones, es que se obtienen es con qué, con el conocimiento, es decir, la investigación de las personas o de entes de investigación como tal para solventar problemáticas, porque en sí las revoluciones surgen es por problemáticas que se presentan, ello pues buscándole una solución para que sea la vida como tal sea más llevadera y más práctica. Entonces eso es lo que es destacable. La revolución 4.0 es la convergencia de múltiples tecnologías y que las cuales derivan del conocimiento, no solo para la cuarta revolución, sino para todas las anteriores revoluciones, porque cuando usted obtiene algo es porque usted ha investigado o cosas así. Bueno, en eso como tal, habían habido muchas críticas en lo que respecta no solo a la cuarta revolución, sino a todas las revoluciones, y es que la aparición de la maquinaria o de la tecnología para reemplazar las actividades cotidianas de los trabajadores. Un ejemplo de ello, como ya lo dije hace rato, cuando aparecieron las TICs, pues por ejemplo con el internet desaparece pues el cartero, porque ya se pueden enviar correos electrónicos de una forma más precisa y más ágil. Eso es como los contras que siempre han surgido, que siempre se han generado, porque se dice que con la cuarta revolución muchas actividades, muchas labores que cotidianamente desarrollan las personas, pues van a ser reemplazadas. No solo van a ser reemplazadas por robótica, por inteligencia artificial, por muchas cosas que abarcan las nuevas tecnologías. Entonces eso ha sido una de las mayores críticas. Lo que es indiscutible es que en todo el mundo nadie se puede hacer ajeno a esta novedad de tecnología. ¿Por qué? Porque estas se generan es con la intención de hacer una vida más llevadera y más fácil, más práctica, y solventar unos problemas. Entonces pues eso como tal, la crítica primordial era, por una parte, es el reemplazo de personal de trabajo en muchas actividades. ¿Por qué? Porque por ejemplo un robot, me imagino yo que pues tú no vas a tener que pagarle seguridad social, él no va a tener un desgaste, pues sí va a generar un desgaste, pero ese desgaste va a ser reemplazable. Por ejemplo, puede ser que un tornillo, que una tuerca, que un cable, pues en caso de que se desgaste, pues se reemplaza por otro, lo que no pasa con nosotros los humanos, que pues si se genera un desgaste, pues ya ahí queda, pues es algo como, pues por ejemplo, cuando te surge la enfermedad del túnel carpiano, que se debe por movimientos repetitivos, pues tú no llegas y pues a usted no llegan y le mochan la mano y le ponen una nueva, ¿no? Pues eso no ha sucedido todavía, ¿no? Pues puede ser que más adelante simplemente con inyección es ahí es donde aparece la biotecnología, porque decían los investigadores que ya, por ejemplo, para solventar muchas enfermedades médicas, pues se está implementando la tecnología y en acompañamiento de la inteligencia artificial para ver cómo se curan ciertas enfermedades o cómo se pueden reemplazar. Por ejemplo, una persona que se le haya pues perdido un miembro inferior, es decir, un pie o una pierna, pues actualmente pues se puede reemplazar con prótesis o con una pierna artificial, por decirlo así. Eso pues eso cómo se ha generado, pues con la investigación y el conocimiento. Esa es la base de todas estas revoluciones, es el conocimiento.
¿Por qué? Porque el conocimiento va de la mano con la investigación, y cuando usted aplica el conocimiento y la investigación genera una nueva cosa. Es como las dos se fusionaran, cuando se fusionan, se entrelazan, generan algo nuevo, algo novedoso. Y eso es lo que pasa cuando se apoya al conocimiento y a la investigación, pues eso va a generar un nuevo producto, por decirlo así. Entonces es eso. Una de las mayores críticas es el reemplazo de muchas labores. Eso se hace también con énfasis en que por ejemplo los empleadores han tenido muchas problemáticas con trabajadores que han sufrido accidentes, y pues las indemnizaciones y todo eso pues ha llevado a que los empleadores vuelvan a repensar esa forma de cómo desarrollar sus actividades productivas, por decirlo así. Porque por ejemplo me imagino yo que si un robot a ti se te daña, tú lo único que haces es desechar y comprarte otro. Él no te va a ir él, pues en estos momentos me imagino yo que todavía no va, pues, puede hacer que más adelante lo pueda hacer, pero pues me imagino yo que si un robot se daña, pues lo único que hace, me imagino que se hacen es desechar y volver a hacer otro, comprar otro, que vuelva y reemplace la misma función. Lo que no puede con los humanos, ¿no? Pues obviamente que si alguien sufre un accidente laboral, ¿no? Entre sus más excesos, por decirlo así, muera, pues eso va a generar una investigación, y una investigación laboral pues puede hacer que arroje que sea por el trabajo, bueno, cosas así, pero entonces eso va a generar unos perjuicios, y eso pues puede generar una demanda, y una demanda que pues puede abarcar mucho dinero. Pero bueno, entonces me imagino yo que eso, la investigación como tal de muchos empleadores, por decirlo así, es eso, en buscar cómo reemplazar la fuerza de trabajo bruta humana como tal, volverla más práctica sin tanta, pues sin tantos peros, sin tantas trabas, por decirlo así. Y de alguna manera pues que lo hagan más constante y más, de los cuales sí puedan abusar. Porque me imagino yo que una de las cuestiones que yo puedo deducir es que con el reemplazo, o sea, con la implementación de robótica en muchas actividades, lo que se busca es volver a ese abuso laboral que se hacía en tiempos pasados, como lo dije yo, en la primera revolución y en la segunda, que muchas personas pues trabajaban casi 15 horas sin un límite de tiempo, con tal de aumentar la productividad de una empresa. Y eso es lo que busca, que la empresa aumente su productividad, pero lo haga con un menor costo, porque sale más barato, me imagino yo, que comprar un robot y ponerlo a trabajar, o sea, ponerlo a hacer una actividad pues constante y mecánica, que tener un trabajador, porque a ese robot pues aún todavía tú no le vas a pagar pensión, no le vas a pagar salud, no le vas a pagar primas, cesantías, no le vas a dar vacaciones, no le vas a pagar horas extras, no le vas a pagar infinidad de cosas que en el mundo, en el campo laboral los empleadores deben tener en cuenta. Entonces eso es un punto que me parecería a mí que sería importante destacar, que la intención de los empleadores con tal de implementar nuevas tecnologías es eso, de volver a la explotación laboral, pero ya no con humanos, sino con robótica. Bueno, otra de las cuestiones de la revolución 4.0 es que lo que busca es ampliar el modelo económico. Eso sí es indispensable. El modelo económico capitalista, que es el que rige a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es que cuando tú solucionas una problemática, y eso es lo que decía el investigador, es que tú la solucionas para ti, pero en ese momento cuando la encuentras la solución para ti, tú puedes de alguna manera venderla a alguien que también la necesite, y al venderla pues tú generas una comercialización. Entonces ahí es donde ya hablamos de otro factor, es decir, teníamos que la base, lo fundamental es el conocimiento y la investigación. Después del conocimiento y la investigación generamos una tecnología. Con esa tecnología solventamos una problemática propia, porque eso es lo que con el conocimiento se busca, es generar nuevas soluciones. Entonces con esa tecnología tú solucionas una problemática para ti, y una vez las soluciones pasas a la tercera etapa, que es la comercialización de esa tecnología.
La comercialización, pues eso sí tiene que ver ya con el modelo económico, de es cómo le vendes productos y servicios, por decirlo así, a otros países, a otros lugares o a otras personas que aún no lo tienen, porque siguen teniendo esa problemática. Entonces eso es lo que actualmente vemos, que nuestro país, por ejemplo, lo único que hace es exportar materias primas, pero como tal las tecnologías vienen de otro lado, eso lo exportamos. ¿Por qué? Porque es que no contamos, nuestro país no cuenta con la capacidad de generar de generar esa innovación. Por eso siempre se sigue exportando. Se sigue exportando tecnología de Estados Unidos y de China, que es uno de los son las potencias en que le han apostado a eso y que realmente han obtenido buenos frutos. Una de ellas también destacable es la economía hindú, que bien cierto ha venido creciendo y pues eso lo ha hecho con investigación. Entonces el investigador decía que el primer foco es la investigación y el conocimiento. Si un estado le apostara al conocimiento y a la investigación, pues decía que obtendría muy buenos frutos. ¿Por qué? Porque podría solventar muchas necesidades sin necesidad de tener que exportar o comprar a otros países esa solución, viendo que aquí se pueden producir. Aquí no se puede llevar a cabo porque hay mucho recorte. Por ejemplo, el gobierno nacional cada año hace más y más recorte a la ciencia y tecnología, a la innovación, y lo que hace es aumentar a otras cosas que pues no serían necesarias si quisiéramos evolucionar. Lo que sí es cierto es que no se puede ser ajeno a esta revolución industrial, a esta revolución 4.0. Bien, otro aspecto que pues quisiera que se tuviera en cuenta es que con la revolución 4.0, en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo, pues uno, las personas que pues si bien es cierto pueden ser reemplazadas, hay personas que necesariamente van a tener que estar ahí vigilando la actividad que desarrollen esas nuevas tecnologías, ejemplo pues la robótica. Entonces hay que tener un personal encargado que vigile, que ese sí necesariamente tiene que ser, pues me imagino yo, que humano, para que pueda pues vigilar el desarrollo de ese robot o de ese grupo de robots. Entonces eso sería uno. Otra, que pues con la implementación pues se pueden hacer muchas labores desde la comodidad de un hogar. En ejemplo tenemos el teletrabajo. Pero en este aspecto, si bien es cierto, genera una facilidad, pues una practicidad, es más práctico el desarrollo de la labor como tal de una persona, pues lo perjudicial diría yo que, por ejemplo, estar en una pantalla digital, eso genera un desgaste visual para la persona como tal, y eso más adelante, como vemos que todo desgaste genera un perjuicio o un daño, por decirlo así. Por ejemplo, lo que hace rato mencionaba, que las secretarias es común en ellas ver que por movimientos constantes y repetitivos, lo primero que se le afecta es la muñeca, la enfermedad denominada túnel carpiano, que esa se debe pues por movimientos repetitivos, la cual pues es común verla, pues como lo dije yo, por ese desgaste que se generan de las manos. Entonces sí, es eso. Lo que y bueno, aquí también tenemos que hablar de aplicaciones para obtener productos y servicios, y bueno, entre esas encontramos pues un ejemplo pues destacable es las plataformas de transporte, por ejemplo, como es Uber y todos ellos, otras de comida como Rappi. Entonces la problemática que eso ha generado en Colombia es que primero pues mucho rechazo por la sociedad, porque pues siempre cambios generan pues miedos, y esos miedos se ven reflejados en disconformidades de la población. Pero entonces la crítica, por ejemplo, lo que surgía en la problemática de Uber era que
era un transporte, se estaban realizando transportes, pero por medio de una aplicación. El servicio se solicitaba por medio de una aplicación. Entonces, pues eso como tal no estaba regulado no estaba regulado por la ley colombiana. Y eso pues llevó a que, por ejemplo, vimos que generó la expulsión de esa plataforma digital. ¿Por qué? Porque no hubo una regulación. Entonces, al no haber regulación, las actividades que generan estas tecnologías van a estar en la informalidad, y al estar en la informalidad, pues no van a tener una obligación de, por ejemplo, cotizar a salud, a pensión, o tener unas ciertas garantías que se tienen en el campo laboral. ¿Por qué? Porque es que la legislación laboral prácticamente ha estado obsoleta, ya se estaba quedando obsoleta y no está teniendo en cuenta esto, y esto pues ha generado diversas problemáticas. Entonces eso es una de los problemas que se pueden ver reflejados. Y pues al no haber una regulación, pues para esa persona que genera ingresos por medio de ella, porque si se genera ingresos cotidianos y consecutivos, pues eso iría una actividad laboral. Pero si no está regulada, ¿cómo se le hace exigible al empleador que pague prestaciones sociales? Entonces eso ha llevado a que esas personas queden en el limbo, que no tengan protección por parte del Estado, y no se haga exigible como tal la aplicación de la normatividad laboral. Dos, pues la otra problemática que podríamos tener es que pues sí, el continuo desgaste de la tecnología, pues en nosotros los humanos, pues va a generar un perjuicio, ya sea por ejemplo en el desgaste visual, en el desgaste auditivo, en el desgaste eh, de la movimiento sensorial. Y eso pues, por ejemplo, si un trabajador de Rappi se llegase a accidentar por, por, por llevar una entrega a un hogar, que eso es lo que comúnmente se hace, pues eso no le va a generar una protección y una obligación al empleador. ¿Por qué? Porque es que eso no está regulado, y al no estar regulado, pues no va a estar obligado, pues no va. Esos costos, esos cargos por ejemplo, de salud van a estar a cargo de de la EPS, que va a estar subsidiada, porque pues si no está regulado, pues no va a estar en el régimen contributivo, va a estar en el régimen subsidiado. O dos, de lo que comúnmente se denomina SOAT. Eso pues estarían a cargo de los en caso de que llegue a accidentarse, por ejemplo, en una motocicleta. Pero esa persona pues va a estar no va a gozar, es decir, no va a tener la protección del Estado, y al momento de hacerse exigible, pues eh, muy eh, muy probablemente vaya a fracasar, no vaya a prosperar sus pretensiones, como si lo podría hacer una persona que sí está vinculada en el régimen laboral. Entonces, para terminar, yo diría que la revolución 4.0 no se puede hacer ajena, eso es indispensable, hay que ponerla en práctica, pero al ponerla en práctica también hay que tener en cuenta que hay que generar más apoyo al conocimiento y a la investigación e innovación, si queremos que rinda frutos esperados, y de alguna manera pues no depender de productos y servicios de otros países. Dos, que las actividades que generen ingresos como tal, que se deriven de la implementación de esta tecnología, pues se encuentren reguladas, se encuentren materializadas en una ley que se pueda hacer exigible, porque lo contrario se estaría en el limbo de las personas que generan ingresos en estas actividades. Y pues como tercero, pues no tener ese miedo, ¿no? Porque pues el cambio genera miedo, pero hay que verle el lado positivo. Recuerdo que el investigador decía que, por ejemplo, en Alemania muchas personas creían eso, que con la implementación de las nuevas tecnologías pues iban a quedar sin trabajo y sin y sin y sin y sin
pues sí, sin cómo sobrevivir. Pero lo que él decía era que no era así, que si bien es cierto, muchas personas se quedaron sin trabajo, había que era necesario tenerlas en otros espacios, como por ejemplo en capacitaciones. Es ahí donde jugaba un papel fundamental las universidades, que ya también había que mirar el cambio del, del modelo de conocimiento que tenían las universidades, sino que había que llevarlo más allá para que de alguna manera tuviera en concordancia y no generara ese impacto tan brutal en la sociedad, sino que pues fuera algo transable y que de alguna manera genera beneficios tanto para la economía como para la persona y las personas que dependan de un trabajo y que puedan ser reemplazadas. Entonces, ese es el punto más destacable, pero también otro aspecto indiscutible aquí es que eso todo tiene que ver es con el modelo económico. El modelo económico capitalista, pues eso es lo que busca, ¿no? Implementar nuevas cosas para poder seguirlas comercializando. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias pues por escuchar este video. Pues me extendí un poco, pero pues eso era lo que en 10 minutos pues no podía explicarlo pues de manera como más clara. Entonces agradezco y muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.